Su último aliento dejó al mundo en suspenso. Durante 36 horas, el cielo pareció guardar un silencio absoluto y el destino de toda la creación pendía de un hilo. Todos conocemos la historia de la cruz y de la tumba vacía, pero ¿qué pasó en el reino espiritual en ese tiempo intermedio? ¿Qué estaba ocurriendo mientras el universo contenía la respiración? La respuesta es uno de los misterios más profundos de la fe. Hoy vamos a explorar qué sucedió cuando Cristo descendió a las profundidades para librar una batalla final justo antes de ese amanecer que lo cambió todo. Esta es la historia no contada, el capítulo que se vive entre la agonía del Viernes Santo y la gloria del Domingo de Resurrección. Prepárate para descubrir una verdad que redefine por completo el significado de la victoria. Parte 1. La escena del silencio. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir en el mundo invisible, primero tenemos que sentir la desolación aplastante del mundo visible. Intenta imaginar la escena. El cielo, que se había oscurecido durante la crucifixión, recuperaba su luz poco a poco, pero era una luz fría, vacía. En la colina del Gólgota, 3 cruces se alzaban como testigos silenciosos de la brutalidad humana. La multitud, la misma que días antes gritaba «Hosana», ya se había ido, dejando solo un eco de burlas y llantos flotando en una calma inquietante. El cuerpo de Jesús, destrozado y sin vida, fue bajado de la cruz. Cada movimiento fue un acto de amor y dolor para José de Arimatea y Nicodemo. Estos 2 hombres, que habían seguido a Jesús en secreto, mostraron en la hora de la derrota una valentía que ni los discípulos más cercanos pudieron encontrar. Envolvieron su cuerpo en un lienzo limpio, con especias que apenas lograban ocultar el olor de la muerte. Lo depositaron en una tumba nueva, excavada en la roca, un lugar prestado para aquel que creó el universo. Y luego, la piedra. Una roca inmensa, pesada, selló la entrada. Un punto final que parecía cerrar una historia que había terminado en tragedia. Para los discípulos, este silencio no era de paz, sino de terror. Estaban escondidos, encerrados en una habitación en Jerusalén, con el corazón latiéndoles de miedo. Su maestro, su esperanza, el hombre que caminó sobre las aguas y resucitó muertos, ahora yacía muerto él mismo. Cada ruido en la calle, cada voz que se alzaba, sonaba como una amenaza. ¿Vendrían a por ellos? ¿Les esperaba el mismo destino? La fe que habían declarado con tanta fuerza se había estrellado contra la cruda realidad de la cruz. Estaban confundidos, asustados y, sobre todo, solos. El hombre que les prometió un reino ahora estaba encerrado en una tumba, sellada no solo por una piedra, sino por la autoridad del Imperio Romano y del Sanedrín, que convencieron a Pilato de poner una guardia de soldados para vigilar el sepulcro. La esperanza no solo estaba muerta, estaba enterrada y bajo vigilancia. Y en medio de toda esa desolación, imagina a María, su madre. Mientras los discípulos se escondían por miedo, María permanecía en un silencio de profundo dolor. Ella, que había guardado todas estas cosas en su corazón desde el principio, ahora sentía una espada atravesándolo, tal como se le había profetizado. Su silencio no era de duda, sino de una espera dolorosa, una fe que se aferraba a la promesa incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. El mundo, en ese instante, estaba partido en 2. En la superficie, parecía que el mal había triunfado. El poder político, religioso y militar se habían unido para acallar la voz de la verdad. La tumba sellada era el símbolo de su victoria. Para cualquiera que mirara, la historia de Jesús de Nazaret había terminado de la forma más humillante posible. Pero esa era solo la mitad de la historia. Porque mientras en la tierra reinaba la desolación, en el mundo invisible se estaba librando la batalla final. El silencio que envolvía al mundo no era un vacío. Era la calma antes de la tormenta, el aliento contenido del universo antes del acto más decisivo de la historia. Parte 2. El misterio del Sábado Santo. El día después de la crucifixión era sábado, el Sabbat judío. Un día sagrado, un día de descanso obligado por la ley. Pero este no era un sábado cualquiera, era el Sábado Santo, un día de silencio cargado de significado. La tradición cristiana siempre ha reconocido este día como un tiempo de quietud, un día sin celebraciones, un día de luto y espera. Es el gran silencio de la Iglesia que permanece junto al sepulcro, meditando en su pasión y muerte. Este silencio refleja una verdad teológica muy profunda.
San Agustín lo veía como el descanso definitivo de Cristo. Así como Dios descansó en el séptimo día después de crear el mundo, Cristo ahora descansaba en la tumba después de completar la obra de la nueva creación con su sacrificio. Su cuerpo estaba allí, sin vida, cumpliendo hasta el final lo que significa ser humano, incluyendo la muerte. Pero, ¿qué significa realmente que descansara? ¿Fue solo una pausa, un tiempo muerto? No, este silencio era mucho más. En palabras de una antigua homilía, un gran silencio envuelve la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio, porque el rey duerme. Pero este no era el sueño de la derrota. Era el de un guerrero que, tras ganar la batalla principal, se prepara para dar el golpe de gracia. No era inactividad, sino un descanso victorioso. Cristo, al entrar en el reposo de la muerte, estaba a punto de destruirla desde dentro. Para los discípulos, este sábado de silencio debió ser una tortura. La orden de no trabajar y de permanecer quietos solo magnificaba su angustia. No podían huir, no podían distraerse. Estaban atrapados con sus pensamientos, reviviendo una y otra vez la brutalidad del día anterior. ¿Por qué Dios guardaba silencio?, debieron preguntarse. ¿Dónde estaban las legiones de ángeles de las que Jesús había hablado? ¿Dónde estaba el Padre que lo había llamado mi Hijo amado? Esta experiencia humana es clave para entender el Sábado Santo. Es el valle de sombra de muerte del Salmo 23. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios en tu vida? Esos momentos, esos sábados santos personales, en los que parece que tus oraciones no pasan del techo, donde la esperanza se desvanece y solo queda una espera fría y oscura. Esos momentos en los que parece que Dios no está. El Sábado Santo nos enseña que, precisamente en esos momentos, Dios está llevando a cabo su obra más grande. El sepulcro no es el final, es un umbral. Es como un vientre donde está a punto de nacer una nueva humanidad. La tierra guardaba silencio, el cielo guardaba silencio, los seguidores de Jesús guardaban silencio. Todo parecía detenido. Pero la pregunta que resuena a través de los siglos es, ¿qué estaba pasando en el reino espiritual? Mientras el cuerpo de Cristo yacía en la tumba, ¿dónde estaba su alma, su espíritu? La respuesta no está en el silencio de la tumba, sino en una de las frases más misteriosas del credo de los apóstoles: descendió a los infiernos. 3. La revelación, el descenso al Hades. Descendió a los infiernos. 3 palabras que han fascinado y dividido a teólogos durante 2 milenios. 3 palabras que son el corazón de las 36 horas más misteriosas de la historia. Cuando oímos la palabra infierno, pensamos en fuego y castigo eterno. Por eso es normal preguntarse, ¿por qué Jesús, el inocente, tendría que descender a un lugar así? ¿No fue suficiente su sufrimiento en la cruz? Aquí es donde tenemos que hacer una distinción clave. La Biblia, en sus idiomas originales, usa diferentes palabras para lo que traducimos como infierno. Una es Gehenna, que sí se refiere al lugar de castigo final. Pero ese no es el lugar al que descendió Jesús. La palabra que se usa en el credo y en los textos bíblicos es Hades en griego o Seol en hebreo. ¿Y qué era el Hades o Seol? En el pensamiento judío del Antiguo Testamento, era simplemente la morada de los muertos. Un lugar de sombras a donde iban todas las almas después de morir, tanto las justas como las injustas, a esperar el juicio final. No era el cielo, porque Cristo aún no había abierto sus puertas con su sacrificio. Pero tampoco era el infierno de castigo. Se creía que dentro de este Seol había 2 zonas, una de tormento para los malvados y otra de espera pacífica para los justos, conocida como el seno de Abraham. Imagina por un momento a todas las almas santas que murieron en la fe antes de Cristo: Adán y Eva, Abel, Noé, Abraham, Moisés, David, Isaías, Juan el Bautista. Todos ellos, a pesar de ser justos, no podían entrar en la presencia de Dios. Estaban esperando, anhelando al Redentor que se les había prometido. Eran, en cierto modo, cautivos, no por sus propios pecados, sino por la barrera del pecado original que separaba a la humanidad de Dios. Aquí es donde la misión de Cristo se vuelve cósmica. Su descenso al Hades no fue para sufrir un castigo, Él ya había pagado todo el precio en la cruz cuando dijo: todo está cumplido. Su descenso fue un acto de poder, como un rey y salvador. La base bíblica para esto es muy clara:
aunque a veces la pasemos por alto. El apóstol Pedro nos da una de las claves más directas en su primera carta, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? Los teólogos discuten sobre ello, pero el contexto general de la redención apunta a las almas humanas que estaban esperando. Pedro lo refuerza un poco más adelante, diciendo que la buena nueva fue anunciada incluso a los muertos. No era una segunda oportunidad para los que habían rechazado a Dios, sino la proclamación de la victoria para los que habían muerto en la fe. El apóstol Pablo, en Efesios, añade otra pieza al puzzle. Hablando de la ascensión de Cristo, pregunta, ¿qué significa eso de que ascendió, sino que también había descendido a las profundidades de la tierra? Las profundidades de la tierra es una forma poética de referirse al Hades. Jesús descendió al punto más bajo de la experiencia humana, la muerte misma, para reclamar la victoria desde dentro. Así que, visualicemos la escena. El alma de Cristo, radiante, desciende a la morada de los muertos. No entra como un prisionero más, sino como un rey que entra en un territorio que acaba de conquistar. No llega con miedo, sino con autoridad. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice de forma muy bella: Jesús no descendió a los infiernos para liberar a los condenados, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Este evento es la culminación de toda la historia de la salvación. Hace justicia a todos los que confiaron en Dios a lo largo de la historia. Es el acto que confirma a Cristo como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, cuyo sacrificio va más allá del tiempo y el espacio. Imagina ese momento. La luz de Cristo irrumpe en la penumbra del seno de Abraham. Adán, el primer hombre, ve por fin a su Salvador. Abraham, el padre de la fe, contempla al descendiente que bendeciría a todas las naciones. Moisés, el que recibió la ley, se encuentra cara a cara con la ley viva. David, el rey poeta, saluda al Rey de Reyes. Juan el Bautista, que anunció su llegada en la tierra, ahora lo ve llegar como libertador al reino de los muertos. Fue la reunión más grande de la historia, el cumplimiento de todas las profecías. Este descenso no fue un extra en su misión, fue una parte esencial de su obra. Al entrar en el reino de la muerte, Cristo le arrebató su poder. Tomó las llaves de la muerte y del Hades, como se le revela a Juan en el Apocalipsis. El último enemigo fue derrotado no desde la distancia, sino desde su propio corazón. Sigue a mitad del video. Lo que estamos explorando es uno de los fundamentos de la esperanza cristiana. Si este viaje a las profundidades del Sábado Santo te está interesando y quieres seguir descubriendo los misterios de la fe, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana. Así no te perderás nuestros futuros análisis. Sigamos ahora con el triunfo invisible. Parte 4. El triunfo invisible. Mientras que la Biblia nos da las bases teológicas del descenso de Cristo, son los textos cristianos antiguos, los evangelios apócrifos, los que pintan la escena con colores más vivos. Aunque estos textos no son parte de la Biblia oficial, nos dan una idea de cómo los primeros cristianos imaginaban este triunfo. El más famoso es el Evangelio de Nicodemo. Este texto cuenta una confrontación dramática entre Satanás y Hades, personificado como el guardián del inframundo. Al sentir que Cristo se acerca, Hades se llena de pavor y le dice a Satanás: «Tengo mucho miedo. Siempre hemos capturado a pecadores, pero este Jesús no tiene pecado. Si es tan poderoso como hombre, ¿qué hará como Dios? Me temo que va a liberar a todos mis cautivos». Satanás, arrogante, se burla de su miedo. «No temas», le dice. «Este es el hombre que me temía, el que dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Yo lo entregué para que lo crucificaran. Ahora es nuestro». Pero mientras hablan, una voz como un trueno resuena en las profundidades: «Abrid vuestras puertas, príncipes. Alzaos, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria». Hades, aterrorizado, grita: «¿Quién es este Rey de la Gloria?». Y ordena a sus demonios: «Cierren las puertas de bronce. Refuercen las barras de hierro. Vigilen los cerrojos. Porque si él entra, estamos perdidos». Los justos que esperaban oyen la voz y entienden.
El rey David exclama, ¿no es esto lo que profeticé? Isaías se une, ¿no es esto lo que predije, que los muertos resucitarán? De repente, una luz cegadora inunda las tinieblas del Hades. La oscuridad se disipa como la niebla. Y la voz del Rey de la Gloria resuena de nuevo, con una autoridad que hace temblar los cimientos del inframundo: abrid las puertas. En un instante, las puertas de bronce se hacen añicos. Las barras de hierro se quiebran. Cristo, el Rey de la Gloria, se vuelve hacia la triunfante. Extiende su mano hacia Adán y le dice, como un conquistador, y a todos tus el relato dice que Jesús extiende su mano a Adán de la mano, a Satanás, lo levanta y se lo entrega, y con él se levantan todos los patriarcas, manténlo bajo custodia hasta mi segunda venida. Los conduce fuera de las profundidades, fuera del reino de la muerte. Es un glorioso éxodo. Cristo, el nuevo Moisés, no libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud de la muerte misma. Estos relatos, aunque no sean historia en el sentido estricto, son teología narrativa. Comunican una verdad central: el descenso de Cristo no fue una visita pasiva. Fue una invasión. Un asalto al corazón del territorio enemigo. Como dicen algunos, fue el saqueo del infierno. No fue un descenso a la derrota, sino la primera fase de la victoria final. Cristo no solo murió por nosotros, luchó por nosotros. Conquistó el último bastión del enemigo y liberó a los cautivos. Esta acción invisible es el puente que nos lleva directamente al evento que cambiaría el mundo para siempre. Parte 5. El puente hacia la gloria. La victoria en las profundidades era el preludio de la victoria en la superficie. El triunfo del Sábado Santo es el puente que conecta la aparente derrota de la cruz con la gloria de la tumba vacía. Sin el descenso, la resurrección estaría incompleta. Habría sido una victoria personal para Jesús, un escape individual de la muerte. Pero gracias al descenso, la resurrección se convierte en una victoria para toda la humanidad. Piénsalo así: al liberar a los justos del Antiguo Testamento, Cristo demostró que su poder sobre la muerte era absoluto y retroactivo. No solo venció a la muerte para los que vendrían después de él, sino para todos los que habían venido antes y habían puesto su esperanza en Dios. Su sacrificio rasgó el velo del templo, pero fue su descenso al Hades lo que rompió las puertas del inframundo desde dentro. Por lo tanto, el Sábado Santo no es un interludio vacío. Es el momento en que el poder de la resurrección empieza a actuar. Es la primera onda expansiva de esa explosión de vida. Como una semilla que debe plantarse en la oscuridad para poder brotar, Cristo tuvo que ser plantado en el corazón de la tierra, en la oscuridad de la muerte, para poder florecer en una nueva vida. Jesús mismo lo profetizó con la señal de Jonás: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este descenso es la prueba definitiva de su amor. No nos redimió desde una distancia segura. Se sumergió por completo en la condición humana, incluyendo la muerte. Fue, como se dice en inglés, to hell and back, para demostrar que no hay lugar, por oscuro que sea, a donde su amor no pueda llegar. No hay abismo tan profundo que él no pueda alcanzar para rescatarnos. El triunfo en el Hades es lo que le da todo su poder al amanecer del domingo. Cuando María Magdalena se acerca a la tumba y la encuentra vacía, no es que un cuerpo haya desaparecido. Es la evidencia visible de una victoria invisible que ya ha sido ganada. La piedra no se movió para que Jesús pudiera salir. El poder de la resurrección lo habría hecho pasar a través de la piedra si hubiera querido. La piedra se movió para que nosotros pudiéramos mirar adentro y ver. Para que tuviéramos la prueba de que la muerte no pudo retener al autor de la vida. La resurrección, vista así, no es solo un milagro. Es la inauguración de una nueva era en la que la muerte ya no tiene la última palabra. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, no es un fantasma. Es un cuerpo glorificado, que ha pasado a través de la muerte y ha salido victorioso, trayendo consigo los trofeos de su victoria, las almas liberadas de los justos. El puente entre la muerte y la vida se construyó en esas 36 horas silenciosas, un puente que ahora todos estamos invitados a cruzar por la fe. Conclusión. Hemos viajado desde la desolación de la cruz al silencio de la tumba, y desde allí, a las profundidades del reino de la muerte para presenciar una victoria cósmica. Lo que comenzó con un último aliento no terminó en silencio.
Esas 36 horas, lejos de ser un vacío, fueron el escenario de la batalla más decisiva de la historia. El misterio del Sábado Santo nos revela algo que puede transformar nuestras vidas. El silencio de Dios no es ausencia. La espera no es inactividad. Y el descenso no es derrota. En nuestros momentos más oscuros, cuando la esperanza parece enterrada bajo una piedra demasiado pesada, es a menudo cuando Dios está haciendo su trabajo más profundo en lugares que no podemos ver. El descenso de Cristo nos enseña que Él ha santificado cada parte de nuestra experiencia, incluso la muerte. Nos asegura que no hay oscuridad tan profunda que pueda separarnos de su amor. Él fue allí para que nosotros nunca tengamos que ir solos. La próxima vez que te encuentres en uno de los sábados santos de tu vida, un tiempo de silencio, de duda, de espera, recuerda esta historia. Recuerda que bajo la superficie de lo que ves, en el reino invisible, el Rey de la Gloria puede estar librando una batalla por ti, rompiendo cadenas y preparando el amanecer de tu propia resurrección. La tumba vacía no es solo la prueba de que Jesús resucitó, es la prueba de que el amor es más fuerte que la muerte, la luz más poderosa que la oscuridad. Y que la vida tiene, y siempre tendrá, la última palabra. La historia del Sábado Santo es una fuente increíble de esperanza. Y nos encantaría saber qué piensas. ¿Qué parte de este viaje te impactó más? ¿Has vivido alguna vez uno de esos sábados santos en tu vida? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia puede ser una luz para alguien que está atravesando su propio silencio ahora mismo. Si este mensaje te ha servido, compártelo con tus amigos y familiares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, porque seguiremos explorando juntos los misterios más profundos de la fe. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la esperanza que nace del silencio del Sábado Santo ilumine siempre tu camino.